Saludos amigos, Meluc lo cuenta ya. Sean bienvenidos a su canal, Meluc lo cuenta, con un motivo muy especial. La victoria de la selección Colombia 1-0 sobre Ghana y su clasificación merecida, nítida, clara, a los octavos de final de la Copa del Mundo, donde se enfrentará a la selección de Suiza. Una noche redondita para el equipo colombiano, una noche muy bien llevada por la selección que fue superior a Ghana de principio a fin en el juego. Solamente tuvo un susto y ese susto fue antes del minuto, con un remate de media distancia desde la medialuna por una mala entrega de James, que perdió el balón y el tiro salió desviado. De ahí para allá, Colombia, que tenía que ratificar su favoritismo en la cancha, que llegó siendo más que Ghana a este partido, que tenía a favor las apuestas, la crítica, el nivel de juego, su manera de enfrentar el partido como equipo y en individualidades, pues selló todo ese favoritismo con su victoria 1-0. Y fue una victoria que construyó a su mejor estilo. En el primer tiempo, con la tenencia de la pelota, con la tranquilidad y con la paciencia, con un Puerta inmenso, con un Davinson Sánchez muy claro, con un John Arias que sigue siendo jugador fundamental en el equipo de Néstor Lorenzo, con una selección que entendía perfectamente el partido, con la pelota en su 4-2-3-1, pero con los dos laterales bien salidos y bien abiertos, al punto que Mojica era más extremo izquierdo que el mismísimo Luis Díaz, que todavía no ha podido cuajar su partido, que se internaba más hacia el juego interno. Se corría hacia el centro para dejarle la banda a Mojica. Y bien, después de ese pequeño susto del comienzo del partido, pues vino otro. Fue la lesión de John Córdoba al minuto 9, una lesión muscular en la parte alta del muslo. Lo sacó del juego y entró Suárez por él. Eso fue a los 6 minutos. Y Suárez, que también tuvo un gran partido, pues no estuvo fino a la hora de rematar o definir, pero fue un guerrero, un tipo que peleó cada balón, como dicen los técnicos, como les encanta a ellos. Fue el primer defensa de la selección Colombia. Eso sí, luchó, metió, empujó, peleó la bola, cometió faltas, le cometieron faltas, recuperó balones, siempre estuvo vivo. Gran partido del delantero colombiano Luis Suárez del fútbol portugués, del Sporting en portugués. Y por fortuna, Colombia encontró el gol rápido. A los 14 minutos, la selección resolvió el tema del gol y anotó a los 14 minutos con una muy buena jugada de Daniel Muñoz, que recuperó la pelota y se la entrega a Suárez. Y allí está Suárez, el que yo le venía diciendo que estaba hecho un luchador. Arrancó por la banda derecha, porfió, trató de tirar un centro, se la rechazaron, recuperó la pelota, volvió a encarar, volvió a tirar el centro, que trató de cabecear Luis Díaz en el primer palo, pero no, la bola siguió, y ahí estaba John Arias en el segundo sector, que de primera la empalmó para vencer al equipo ganés. 1-0, rápido, al minuto 14, y Colombia era más. Sí, era tan más que el equipo parecía que iba a aumentar la cuenta frente a una Ghana muy paradita atrás, sin ninguna creación. Un equipo que en ese primer tiempo estaba esperando a ver qué podía hacer la selección Colombia, que llegó como favorita, y Ghana, que era inferior, se sintió inferior y jugaba así, muy estática atrás, tratando de mantener su orden defensivo, tratando de cerrarle los espacios a la selección Colombia, pero sin ninguna claridad de ataque, sin ninguna intentona para tratar de hacerle cosquillas siquiera a la defensa colombiana, que jugó un partido muy sólido, muy serio. Lucho Díaz seguía sin poder romper la defensa ganesa por la izquierda, porque Lucho no se ha podido encontrar. Leo a muchos de ustedes que me escriben en las cuentas de Twitter o aquí mismo en este canal, que me aseguran que Luis Díaz llegó cansado a este mundial. Yo no creo que Luis Díaz haya llegado cansado al mundial,
Porque, por ejemplo, Harry Kane, que es goleador, su equipo, su socio, juega en otra posición, evidentemente, pues sí ha brillado. Y han tenido el mismo número de partidos que ha tenido Luis Díaz en líneas generales. Una temporada larguísima en donde el Bayern Múnich fue superior en la Bundesliga. El problema no es de cansancio de Díaz. Yo creo que el problema de Luis Díaz es un problema, primero de todo, de funcionamiento del equipo, que no ha podido encajarlo bien en su rol o de extremo izquierdo o de interior izquierdo. Y es un jugador que juega más, que brilla más al espacio, como ocurrió en el segundo tiempo de este partido con Ghana. Y ahí es donde luego viene la parte individual de él. Pero creo que tiene que ver más con la presión, porque él se sabe que es la gran figura de la selección Colombia y muchos le estamos reclamando, ustedes como yo, que tiene que explotar, que él es el gran crack del equipo y por tal motivo, pues tiene que brillar y tiene que brillar desequilibrando el marcador, con goles y con asistencias, y falló en eso. En la libreta de apuntes, que vean que eso en serio, eso no es una frase de cajón, es en serio, es la libreta de apuntes, encontramos que después del gol de Colombia, a los 38 minutos del primer tiempo hubo un contraataque de Arias con un tiro de Lucho a puerta que salió desviado con la pierna derecha. No está fino Lucho, lo que veníamos comentando. Y a los 45 minutos, acabándose el primer tiempo, hubo una gran jugada de lateral a lateral. Un centro de Muñoz por la derecha que en el segundo palo lo recoge Mojica, el lateral del otro lado, y mete un gran cabezazo, como dice además el librito, al piso. La pelota pica y el portero ganés, sensacional, sobre la raya, con una gran atajada, mete el manotazo para evitar el gol. Ya desde ahí el portero ganés estaba convirtiéndose en el mejor jugador de su equipo, del equipo de Carlos Queiroz. Un primer tiempo controlado, bien llevado, bien jugado, bien manejado, pero necesitaba haciendo un poquito más de punch. Y no solamente de punch, sino un poquito más de presencia en la generación de jugadas ofensivas. Muy controlado, Ghana no tenía nada, no sabía cómo llegarle a Colombia, pero Colombia le faltaba un poco de generación de juego. Y para el segundo tiempo, Lorenzo entiende bien el partido y hace el cambio esperado. Saca a James Rodríguez, que no tuvo otra vez un muy buen partido. A diferencia del juego contra Portugal, donde James corrió, luchó, estuvo más claro, tuvo más contacto con la pelota, sin ser desequilibrante. En este partido, James sí se notó muy lento, le costaba regresar a sobrepasar la línea de la pelota, no tuvo mayor control para el volumen de juego, para el sostenimiento del juego con la pelota, y tampoco generó un pase peligroso, una opción de gol. Entonces, Lorenzo, además, supongo yo que previendo que Ghana iba a salir a buscar el partido, iba a salir con todo a tratar de empatar el juego que perdía, porque pues no tenía otra alternativa, tenía que jugarse el todo por el todo. Es un cambio que me parece que tuvo cierta lógica, que tenía coherencia. Saca a James Rodríguez, pero mete a Richard Ríos. ¿Cuál es la idea? Meter una línea de 3 en la mitad del campo para darle más fuerza al equipo, poder esperar esa reacción que se esperaba ofensiva de Ghana en busca del empate, sin perder la posibilidad de un pase largo que pueda dar el mismo Richard Ríos, y dándole más presencia al equipo en esa zona del campo, porque James realmente no estaba. Y el cambio tenía esa lógica. Pero Richard Ríos no entró fino, no entró bien al partido. Perdió muchos balones, entregó mal la pelota. Cada duelo que iba a disputar terminaba en falta en contra de la selección Colombia. Un detalle que no es un detalle menor. En la salida de James, el brazalete de capitán queda en poder de Davinson Sánchez, que ha sido el bastión, un tipo imperial, serio, ordenado, claro en la defensa, segurísimo, líder absoluto de esta selección en lo que va de este mundial, y no se lo dieron, por ejemplo, a Luis Díaz, al que ya se lo dieron, por ejemplo, en el partido previo al mundial aquí en Bogotá, contra Costa Rica en ese amistoso que se jugó aquí en el Campín de Bogotá.
y del que muchos hemos reclamado que le den el brazalete del capitán para que él asuma la responsabilidad de ser el que tiene que llevar al equipo. Pero no, el brazalete del capitán terminó en poder de Davinson Sánchez. Y Colombia, además con ese ingreso de Richard Ríos, estratégicamente, ya les expliqué tácticamente cuál fue el movimiento, estratégicamente se corrió unos metritos más para atrás, también con cierta lógica en esa instrucción del técnico Lorenzo. Con la entrada de Ríos nos ponemos más fuertes, aguantamos el ímpetu de ellos, armamos una línea de 3 en la mitad del campo para aguantarlos y nos retrocedemos un poquitito más para ver quién le puede poner la pelota larga a Lucho, a Suárez, porque ganas iba a venir y ya iba a generar espacios a sus espaldas que podían ser aprovechados por los jugadores de la Selección Colombia. Y en eso tenía lógica el partido. Y en medio de ese juego sale otra vez a relucir Gustavo Puerta. El muchachito que llegó a la selección y se ganó el puesto jugando los amistosos que no nos fue tan bien contra Croacia y contra Francia, vuelve a ser hoy el gran jugador de la Selección Colombia como lo fue en 2 de los 3 partidos. Ha jugado muy bien los 4 partidos que ha llevado la Selección Colombia, los 3 de la fase de grupos y pero en 3 de ellos ha sido figura. El de hoy otra vez, seriosísimo en la marca, ordenadísimo en el trabajo defensivo, solidario con Lerma y lo más importante, con una claridad infinita para salir jugando, para entregar la pelota, para generar fútbol no solo con un primer pase, sino incluso asistiendo a los delanteros como si él fuera el armador, con pases finos. No, muy buen partido de Puerta. Ese muchacho otra vez fue la gran figura de la Selección Colombia. Y Colombia pudo hacer más goles y sacó figura al portero de Ghana, porque fuera del tiro de Lucho Díaz que salió desviado en el primer tiempo y el cabezazo de Mojica, que sí sacó el arquero de manotazo, luego el portero en el segundo tiempo le sacó un balón a Lucho Díaz después de un contragolpe que en circunstancias normales Lucho lo define sin ningún problema, la mete dentro. Esta vez le salió el remate al cuerpo del arquero, la volvió a parar el portero. Le sacó un tiro espectacular cruzado de Puerta, que recibió el balón a la salida de un córner y trató de cruzarla y meterla con comba al segundo palo buscando el ángulo y allá voló el arquero y allá la volvió a sacar. Gran jugada de Puerta. Le sacó sobre el final del partido un cabezazo a Davinson Sánchez también en la salida de un córner. También la paró sobre la raya. Colombia tuvo llegadas, pero no la metió. No estaba fino en la metida. Y hubo otro cambio muy importante en la Selección Colombia, el que ocurrió al minuto 71, cuando entró Juanfer Quintero. Juanfer Quintero relevó a John Arias, que también tuvo un muy buen partido, el delantero de la Selección Colombia, volante delantero de la Selección Colombia, no solamente por su gol, sino por su presencia asociativa con el equipo. Siempre entregó bien la pelota, regresó a cruzar la línea de la pelota y cumplió con funciones defensivas. Y adicionalmente, pues el gol con el que se gana, porque el fútbol es con goles. Esta vez Díaz lo metió. Y además también sacaba al equipo con sus carreras individuales. Muy buen partido de Díaz. Pero bueno, al minuto 71 entró Quintero. Y Quintero sí, otra vez, demostró que está en un momento diferente al que está James. Y Quintero tuvo más movilidad, pidió la pelota, la entregó bien, trató de jugar en corto, trató de jugar en largo, trató de habilitar a Lucho Díaz. Quintero tuvo más presencia, no solamente para generar un juego ofensivo para la Selección Colombia, sino para sostener la pelota, para darle volumen de juego, para el equipo incluso poder defenderse con el balón en algunos de los momentos. Quintero fue un segundo cambio acertado de Lorenzo. En eso también, hoy el técnico, un chulo, otra vez, buen puntaje para el técnico Lorenzo, que manejó muy bien el partido. Y mientras tanto gana nada, pues era un instinto tratando de ir por un empate, pero el equipo no engranaba, no tenía ideas. Con decirles
que ese equipo no hizo un solo tiro al arco de Colombia hoy. Ustedes me dirán, ¿cómo así? Que no pateó nunca. En el segundo tiempo tuvo 2 centros como sus mejores jugadas, como sus aproximaciones más reales de peligro. Uno por cada lado, uno desde la izquierda y otro un rumbador, ese sí peligroso que pasó por todo el frente de la cara del arco de Camilo Vargas, pero que no tuvo mayores consecuencias. Y la única vez que Camilo Vargas tuvo que salir y le llegó un balón a sus manos fue en un balón cruzado largo que tiraron desde la zona derecha a la izquierda de la defensa colombiana, que era buscando un centro en diagonal. No lo recogió nadie y salió Vargas y se la embolsó. No hicieron un solo tiro al arco los ganeses. ¿Por qué? Porque fueron muy superados por una selección Colombia que manejó la pelota, que tuvo las mejores opciones de gol, que tuvo una sólida defensa y un gran mediocampo, que borró definitivamente al rival y que solamente tuvo un pequeño pero, que no debe ser porque el equipo ganó y clasificó y ya está en los octavos de final del Mundial. Y es que debió haber hecho por lo menos uno más, porque opciones tuvo, porque opciones las creó, porque el equipo lo merecía y porque sacó como figura de gana al portero, que sacó cuatro balones, casi todos en la línea de gol. Merecida clasificación de la selección Colombia. El sueño crece, la ilusión sigue en aumento. Cerca, en las afueras de donde estoy grabando, haciendo este live para ustedes, hay cornetas. La gente está emocionada, no solamente en Estados Unidos, sino en Colombia. Hay un solo país que cree que esta vez sí puede ser, que podemos hacer más de lo que ya se hizo en el Mundial de Brasil 2014. Y el equipo hasta ahora no los está defraudando. Mis calificaciones, que a ustedes les gustan tanto, gracias por seguirnos. Vargas, 6 puntos, no tuvo ningún problema. Muñoz, 6 puntos. No tuvo tanto juego como en los otros partidos. No tuvo tampoco tantos problemas defensivos. Al ataque no estuvo fino, pero no tuvo ningún inconveniente. 6 puntos. Davinson Sánchez sigue siendo el líder, el mejor, el más sólido. 8 puntos. 7 para Lucumí, y no porque haya sido menos que Sánchez, sino porque Sánchez tuvo esa opción de gol, ese cabezazo al final del partido que casi se convierte en el 2-0 y que atajó sobre la raya el portero ganés. Y Mojica, que también tuvo un gran partido después del debut en el que para algunos se rajó y fue muy criticado contra Uzbekistán. Hoy estuvo serio, tuvo una opción de gol también, un cabezazo que le paró el arquero en el primer tiempo, borró siempre a su puntero, estuvo superior. 7 puntos para Mojica, como también son 7 puntos para Jefferson Lerma, 8 puntos para Gustavo Puerta, el mejor, 8 puntos también para John Arias, 5 para James, 5 para James que se rajó, no estuvo bien James hoy. 5 para Lucho Díaz, porque a pesar de que ha tratado de poner, no está fino, no ha podido desequilibrar y poner en la red todo lo que se espera que haga Lucho Díaz. Y no solamente poner en la red, también dar asistencia, generar juego, crear salida y desahogo ofensivo del equipo. Suárez, excelente partido, 7 puntos, y no solo porque intentó, sino porque fue un perro de presa, estorbando y marcando a los zagueros ganeses. Richard Ríos jugó todo un tiempo, partido de 6 puntos, discreto apenas, no lo rajo porque pues no se perdió el partido, pero discreto apenas, 6 puntos para Richard Ríos. Al final entró Campas. A Quintero no lo califico porque jugó menos de media hora, pero tuvo un muy buen partido Quintero y se ve superior a James Rodríguez. Ya vamos a terminar, este Meluk lo cuenta. Este Meluk lo cuenta con alegría por la victoria de la Selección Colombia, con ilusión porque el equipo sigue avanzando y se ve equipo, hay equipo, porque tenemos unos jugadores en un muy buen momento, como Puerta, como Sánchez, como Arias, como Lerma, Lucumí lo ha hecho bien, Mojica lo ha hecho bien, entonces la ilusión sigue creciendo.
Les voy a contar cómo quedaron las llaves de octavos de final, que comienzan este sábado. Este sábado, Canadá enfrenta a Marruecos, 12 del día de Colombia. Y Paraguay tratará de hacer otra épica, tratará de hacer su más grande leyenda de la historia, enfrentando a Francia, 4 de la tarde, hora colombiana. El domingo, partidazo. Ojo, suenan las alertas, suenan las alarmas. Brasil contra Noruega. Brasil no ha estado bien del todo, no ha sido muy sólido. Tendrá que enfrentar a Noruega. Y el domingo, en un partido que cambió de hora, que se volvió a poner, que va a estar a las 7 de la noche, hora colombiana, México, el local, en su cuarto partido consecutivo en el Estadio Azteca, sin moverse del DF, recibe a Inglaterra, que está muy preocupado por la altura. El lunes continúan los octavos de final. Portugal-España en partidazo. Uno de los dos gigantes tendrá que decirle al Mundial adiós el próximo lunes, 2 de la tarde. Y a las 7 de la noche, el local Estados Unidos se enfrentará a Bélgica, que logró su clasificación de manera increíble, remontándole un 2-0 en contra, faltando 3 minutos del tiempo reglamentario, a Senegal. Logró ganar luego en el tiempo suplementario. Y los octavos de final terminan el martes con otro doblete bien interesante. Argentina, que pasó las verdes y las maduras para derrotar a Cabo Verde en extratiempo, enfrentará a Egipto a las 11 de la mañana. El martes es temprano. Y ojo, martes a las 3 de la tarde, Colombia contra Suiza. Y allá estarán los cuadros de final. ¿Quieren saber cuáles son mis favoritos para estos enfrentamientos? Véanme aquí en el canal, sígame en TikTok, sígame también en Twitter y en Instagram. Ahí nos veremos para contarles cuáles son mis favoritos. Por hoy estuvo muy bueno. Colombia venció, ganó, jugó bien, fue superior, sin dudas. No dejó ninguna duda en su paso y su clasificación a los octavos de final del Mundial, en donde el equipo sigue alimentando la ilusión del país futbolístico colombiano. Meluk lo cuenta. Hasta luego.